¿Sabías que la radio se ha convertido para los jóvenes en un instrumento del amor líquido? Bueno, pues de esto y de muchísimo más vamos a platicar porque hay mucho que platicar sobre la radio dentro del marco del Día Mundial de la Radio que se conmemora el 13 de febrero y bueno, que es precisamente el día de hoy. Y pues sobre esto vamos a platicar con el maestro Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la UNAM FES Aragón y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo está? Buenas tardes, maestro. Y buenas tardes, estimada Pati. Gusto en saludarle. Igualmente, eso es un honor platicar siempre con usted y siempre que nos dice cosas tan maravillosas de la radio. Maestro, ¿cómo ha evolucionado la radio en la era digital? Bueno, hay este medio de comunicación tan importante que es la radio y que fue bautizada como la caja mágica, no sé, más de 100 años, que surge, hay un periodo en el que se convierte en baluarte, ¿no? De la comunicación, del entretenimiento. De un vehículo informativo muy importante en esta época de las tecnologías tradicionales o analógicas, ¿no? Como le llaman, y después se va dando una transición, sobre todo a finales, ¿no? Del siglo pasado, pero bueno, para muchos anticipaban ya la muerte de este medio, de los periódicos, decían que iba a desaparecer por la llegada de la internet, de esta nueva tecnología, pero lejos de eso, este medio de comunicación que es la radio salió fortalecida, como que se reinventó en esto que se llama la sociedad red y pues se logró modernizar toda su infraestructura, digitalizar todo su entorno, toda su maquinaria, digamos, de funcionamiento y esa digitalización pues permite que hoy en día, lejos de haber desaparecido, se convierta en un medio de comunicación, una herramienta, ¿no? Fundamental, incluso llega a superar a la propia televisión, que en algún momento fue líder de los medios, y quizás una de las expresiones más importantes de este cambio y de esta evolución sean los podcasts, que se convierten en una herramienta de comunicación cotidiana entre la gente joven, entre los niños, entre el gran público, porque le permiten interactuar, que es lo que hoy el público quiere, comunicarse, o sea, que el medio sea tener el micrófono, tener la cámara y poder aparecer en escena. Y ya el público pide un espacio en este gran medio que es la radio se lo ha brindado y además con estos medios digitales, pues el radio de acción se ha ampliado y obviamente público de todas las clases sociales, de todas las edades, pues hoy tiene contacto, además de que este cambio digital y tecnológico pues permite que este medio de comunicación lo mismo se escuche en un teléfono celular, en Sí. una tableta, en una computadora y en una gran cantidad de herramientas tecnológicas ya muy domésticas que cualquiera puede tener. Nada más basta tener señal en internet y ya, y si no, a la antigüita, ¿no? Simplemente sintonizando la estación del gusto, que bueno, están las estaciones tradicionales, pero no hay que olvidar que hay nuevas estaciones, muchas digitales, algunas operadas justamente o manejadas, puestas en funcionamiento por gente joven, hombres, mujeres, adolescentes que quieren una voz en este medio tan importante. Maestro, ¿podremos decir entonces que la radio compite con otras formas de entretenimiento? Sí, sí, obviamente compite, aunque podemos decir que la radio es como un complemento, ¿no? Pues Ujú. sobre todo porque eh, quizás la fuente más importante, el peso más importante de la radio es a través de la voz, del audio. Entonces, en la medida en la que la voz, el audio seduce, convence, logra persuadir al gran público, entonces otros medios
que utilizan más la imagen o que utilizan otras herramientas necesariamente requieren del audio. Entonces ahí es donde la radio, en ciertas cuestiones sí hay una competencia, pero en otras es como un medio que complementa la mejor funcionalidad de otros medios, sobre todo los digitales, que el nuevo público joven, los millennials, la generación Z, no solo demanda las imágenes, sino también el audio, demanda voces bonitas, voces agradables, voces que pues no solo que lo convenzan con un mensaje, sino que lo transporten, porque eso está en una parte de la fantasía, de la magia de la radio, ¿no? Que te transporte en el tiempo y que la narrativa de audio y de voz que logra justamente es eso, o sea, despertar la imaginación del gran público. Ujú. Hablando de esta imaginación del gran público, de esta narrativa, de estas voces, ¿cuál es el impacto de la radio en la sociedad actual? Pues es un impacto bastante importante, un impacto yo creo que fundamental, porque siempre una voz que se convierte en líder de la opinión pública, en líder de una audiencia, y el mensaje que esta voz emite, pues es un mensaje de confiabilidad, es un mensaje de aceptación, y en esta época en la que prácticamente pues toda esta generación se mueve por aplicaciones, por algoritmos, evidentemente una voz que es líder, una voz que es confiable, pues vuelve a este medio de comunicación su impacto, pues es un impacto fundamental para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Para el funcionamiento de la sociedad civil, de su vida diaria, de su vida cotidiana, del entretenimiento, de la parte cultural, de la parte educativa. Sin duda alguna, y es donde la radio es una pieza esencial y su impacto pues, es fundamental para, para la vida diaria, para la vida social. Ujú. Oiga, maestro, usted que además tiene tanto contacto con los jóvenes, ¿escuchan los jóvenes la radio o ha disminuido su audiencia? De alguna manera, por otro lado, se decía que los jóvenes, para ellos la radio es un instrumento del amor líquido. No me queda muy claro. Sí, bueno, hoy en día vivimos estos tiempos de lo que algunos grandes pensadores Ujú, llaman el amor líquido, que como el nombre lo indica, es un amor que se derrite, que no es sólido. El amor líquido es aquel que no demanda compromiso entre los jóvenes, sino simplemente es una voz fugaz, un amor muy rápido, muy inmediatista. Y eso es lo que vive hoy la generación joven. Entonces, este amor líquido es muy pragmático, muy individualista. Suena cruel decirlo, pero así es. Es ujú, un amor muy rápido. Entonces, esto lo dicen los grandes pensadores, que este tipo de amor líquido se da en Nueva York, se da en Europa, se da en América Latina y obviamente México no es ajeno en este mundo globalizado en el que los jóvenes tienen un comportamiento cultural, hábitos culturales eh, idénticos en distintos lugares del planeta. Entonces, aquí en México, bueno, pues muchos de los valores y estilos de los jóvenes son parecidos a los norteamericanos y este tema del amor líquido. ¿Cómo funciona? Pues precisamente si la música es una herramienta de entretenimiento, pero también para enamorarse de los jóvenes, evidentemente si viven pegados al audífono, viven pegados a la música que descargan o a la música que escuchan a través de la radio digital, sobre todo de la digital, porque la tradicional quizás sea para un público de mayor edad. ujú. Esto hace que si ellos nutren todos los días, pues su
pensamientos, sus emociones, sus valores con esta música, con estos temas musicales, pues obviamente será una herramienta para interactuar con su pareja, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea de la comunidad diversa. Entonces, por eso decimos que es la radio un instrumento que les permite la comunicación, la interacción de los jóvenes en estos tiempos del amor líquido. Sí. Sin embargo, sí ha disminuido su audiencia, por ejemplo, en cuanto a la radio hablada, ¿no? Probablemente la radio tradicional no tenga la audiencia que antes tenía, pero la radio digital, de acuerdo con las estadísticas y los números que nos muestran estudios del INEGI, los propios estudios que hacen las agencias de publicidad, las de mercadeo, la gente joven tiene un gusto y una preferencia por lo digital, entonces quizás allí fue un acierto, ha sido un acierto de distintas empresas radiofónicas como el propio Grupo Fórmula, de tener eh, tanto sus formatos tradicionales como sus formatos digitales. No debemos de perder de vista que vivimos también en una época Ujú, en la que no hay un solo público, no hay una sola audiencia. Tenemos muchas audiencias, muchos públicos, y entonces el público joven, el público adolescente, que es un público pues muy grande, muy amplio, ellos sí están conectados todo el día a la red. Y ellos sí están conectados a estaciones digitales, ¿no? Probablemente que estas estaciones tienen formatos, pues, distintos a las tradicionales, pero de que están conectados a la radio, pues lo están, ¿no? ujú. No en su formato tradicional, pero sí en un formato que responde ya a la sociedad, pues, global en la que estamos y de la que hablamos. Muy bien, pues yo creo que es un tema muy amplio, maestro. Si le parece, mañana volvemos a conectarnos para seguir platicando sobre la radio. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Él es el maestro Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la UNAM, FES Aragón y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nosotros vamos a un corte, regresamos, no se vaya. Notifórmula PM, el encuentro real con la noticia.